Vamos a ver el tema que vamos a ver es victoria sobre las emociones. Y vamos a basar este tema en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Vuelvo a leer este versículo. 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Voy a orar. Padre, gracias, Señor, por la revelación de su palabra. Yo sé que estará hablando a cada corazón. Señor, pongo mi vida en sus manos, como instrumento en sus manos. Ilumínanos, ayúdanos, sea usted hablando a través de su Espíritu Santo por medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Hay algo maravilloso que cuando venimos a Cristo comenzamos a darnos cuenta quiénes somos, qué es lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces dice aquí la palabra de Dios que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Espíritu de cobardía, o cuando alguien se acobarda ante la situación, es que se da por vencido, es que aquellas situaciones lo derrotan, lo vuelven un fracasado, sale huyendo. Entonces Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dando a entender que yo puedo, dice después, sino de poder, amor y dominio propio. Significa, está hablando de espíritu, está hablando de algo espiritual. Entonces dice, nos ha dado dominio propio, o sea, control de mí mismo. O sea que esa emoción de miedo, yo puedo tener control de ella. Esa emoción de cobardía, que quisiera tomar control de mi vida, yo tengo dominio sobre ella. ¿Por qué? Porque tengo dominio propio. Dominio propio. Entonces, el dominio propio es la capacidad que nos da el Espíritu de Dios, porque es un fruto del Espíritu. El Espíritu Santo nos da esos frutos, que es amor, gozo, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Y dice, contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay algo más superior a ello. Qué bonito es que nosotros nos demos cuenta entonces qué es lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios está muy interesado en que nosotros aprendamos. Porque el enemigo siempre está buscando la manera de manipularnos. Él quiere siempre tratar de tener control sobre la humanidad. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros nos damos cuenta el poder que hay en nosotros. Por eso dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Poder es la facultad de poder llevar a cabo algo o tener dominio sobre alguien o algo. Entonces, Dios me ha dado ese poder, me ha dado la facultad de poder tener control de mis emociones para que en la vida yo pueda salir siempre victorioso. La buena salud emocional comienza siendo consciente que mis pensamientos y mis emociones son muy importantes. Mi manera de proceder, mi manera de actuar. Debo de darme cuenta que es bien importante que yo pueda tener dominio sobre mis pensamientos, sobre mis emociones y sobre mis actuaciones. Porque todos vamos a proceder según lo que nosotros pensemos o lo que sintamos, porque
El pensamiento lo que crea es una emoción y luego la acción. Qué bonito es que usted y yo nos demos cuenta a la luz de la palabra lo que hemos recibido de Dios. El enemigo, una de las cosas que no quiere es que el ser humano, nosotros nos demos cuenta qué es lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, qué es lo que Dios nos da cuando nosotros venimos a Él. Entonces Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder controlarnos a nosotros mismos. Aprender formas saludables de lidiar con el estrés y los problemas es parte fundamental en la vida. Que nosotros podamos aprender a lidiar con el estrés y los problemas es esencial para nosotros porque nos ayuda a tener una mejor vida. Nos ayuda a mirar las cosas como Dios quisiera que veamos las cosas. Entonces, aprender formas saludables de lidiar con el estrés y los problemas de la vida, esto nos va a ayudar muchísimo en la vida nosotros. Nosotros vamos a poder mirar las cosas de otro punto de vista. ¿Por qué es que se ha dado el problema en mi vida? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué de esto que estoy pasando? Entonces, nosotros en la vida, claro, la vida es de aprendizaje. Poco a poco vamos aprendiendo según las experiencias y según la información que recibamos. Porque quiero decirle algo, la formación que se da en las personas es con la finalidad de que adquieran un conocimiento. Entonces, la formación que Dios nos da espiritualmente es para que nosotros tengamos un conocimiento, y es el conocimiento de la verdad, para que nosotros podamos mejorar nuestra salud emocional, para que nosotros podamos tener una buena salud emocional. Entonces, ¿cuándo va a suceder eso? Cuando nosotros, entonces, esa formación que Dios nos da, entonces la tomamos en nuestra vida y somos formados espiritualmente. Estamos viendo victorias sobre las emociones, sobre la emoción. Cuando hablamos de una emoción, es una reacción que experimentan las personas a una respuesta, a un estímulo o situación que vive. Puede ser alegría, puede ser paz, puede ser serenidad, o puede ser ira, enojo, irritabilidad. O sea, de repente cuando estamos en una situación, podemos corresponder de diferentes maneras. Si la persona tiene dominio propio, esta persona tiene control de sí mismo. Entonces, esa situación que se está dando en ese momento no va a provocar a descontrolarla, porque esa persona tiene dominio propio, esa persona tiene control de sí mismo. Y es aquí donde vamos a ver el poder de las emociones en el cuerpo. La Biblia dice en Proverbios capítulo 25, en el versículo 28. Vamos a ver el poder de las emociones en el cuerpo. Dice la palabra de Dios: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. ¿Escuchó usted? Estamos viendo el poder de las emociones en el cuerpo. Dice aquí: como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. ¿Sabe? Cuando habla, en aquel entonces las ciudades ponían murallas como protección. Y dice aquí que como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. En otras palabras, tiene una vida destruida. Su comportamiento es inadecuado. ¿Por qué? Porque no tiene control de sí mismo. Hay personas que toman decisiones a la ligera. Hay personas que toman decisiones
a través de una reacción emocional y de repente no es correcta. Y esa persona hizo una locura. Entonces, cuando hablamos de poder, estamos hablando de tener la facultad o la capacidad de hacer algo. Las emociones tienen un gran impacto en el cuerpo, ya que pueden desencadenar reacciones fisiológicas, o sea, pueden descontrolar la función de nuestro cuerpo, bien o para mal, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de emociones, las emociones tienen un gran impacto en nuestro cuerpo, ya que pueden desencadenar reacciones fisiológicas, o sea, en la función de mi cuerpo, el cuerpo tiene una función, pero pueden descontrolarla o ayudar a mejorar, dependiendo de la emoción. Hay emociones negativas y eso es lo que hacen es aumentar la frecuencia cardíaca, o sea, el corazón comienza a latir más rápido. Hay personas que se han muerto de un paro en el corazón y eso vino a través de una información que les dieron. Entonces, ¿qué poder tienen las emociones en nuestro cuerpo cuando nosotros no tenemos dominio sobre ellas? Yo recuerdo en cierta ocasión, que lo he contado en otros programas, llegué a donde una persona que arreglaba aparatos electrónicos. Y entonces yo escucho que allá en el cuarto de la casa de alguien está llorando. Una persona mayor está llorando. Entonces le pregunto yo, ¿y qué pasó? No, me dice que tuvo una discusión con el hijo y está mal. O sea, ella se, ay, decía mi corazón, me duele el corazón. O sea, estaba descontrolada la persona. Entonces le dije yo, ¿será que podemos hacer una oración por ella? Entonces me dijo, no, le voy a preguntar si ella, pues, permite que ore por ella. Pero ella dijo, sí, está bien. Entonces ella se lamentaba por la conducta de su hijo y ella decía, me duele el corazón, estoy mal, ay, siento que me falta la respiración, por una discusión que tuvo con su hijo. Entonces, las emociones tienen un gran impacto en el cuerpo, ya que pueden desencadenar reacciones fisiológicas, o sea, pueden descontrolar nuestro cuerpo. Pero también hay efectos positivos, como de repente una emoción nos trajo risa, ¿verdad? Alegría, paz, dependiendo cómo nosotros reaccionemos. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos dominio sobre nuestras emociones. Dice ahí entonces la palabra de Dios, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas, o sea, se deja llevar por las cosas o por lo que siente. No es correcto. A veces se dice en el mundo, deja que te dicte tu corazón, pero debemos de conocer que la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Qué bonito que mi corazón me indicara solo cosas buenas, pero a veces mi corazón me hace sentir cosas indebidas que yo tengo que hacer. Y si yo le doy rienda suelta a mi corazón, entonces mi corazón me engaña, como dice la palabra de Dios en Jeremías 17, versículo 7 al 9 en adelante, ¿verdad? 7, versículo 7. Entonces dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Escucha tu corazón, dice la persona. Claro, de repente pudiera ser que sean cosas correctas, pero pudiera ser que son cosas incorrectas. Miramos nosotros a la luz de la palabra, entonces, que Dios quiere, según miramos en la palabra del Señor, que nosotros tengamos dominio a esas reacciones a las situaciones de la vida. ¿Por qué? Porque ese problema yo voy a tener una reacción. Pudiera ser una reacción descontrolada o pudiera ser que analice yo que sí hay una salida, que hay una solución y trato de mantenerme lo más pacífico que pueda. Porque yo analizo siempre que cuando una persona reacciona es dependiendo de la costumbre, cómo ella actúa ante las situaciones. Es triste cuando alguien no tiene control de sus emociones. Dice la Biblia acá que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.
O sea, hay un descontrol en su vida. Su vida está destruida por la manera que procede, que actúa. Porque hay emociones que de repente nosotros lo que hacen es irritar a la persona, descontrolar a la persona. Hay otras emociones que lo que traen es risa, contentamiento, paz, bienestar. Pero nosotros debemos de saber qué emoción es cómo nosotros debemos de controlar nuestras emociones. Y es por eso que Dios nos aconseja a la luz de su palabra que nosotros debemos de dejar cosas que son las que nos afectan. La Biblia dice en Salmos capítulo 27, no hay consejero más lindo que es la palabra de Dios. Cuando nos vamos a la palabra de Dios aprendemos cómo debe ser nuestra conducta, cómo debemos nosotros de vivir la vida. Dice la palabra de Dios en Salmos 27, versículo 7, dice: Salmos 37, en el versículo 27. En el versículo 7, 37, 7. Escuche lo que dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldad. Deja la ira, desecha el enojo. No te incites en manera alguna a hacer lo malo. No te alteres. ¿Sabe usted qué es alterarse? Es cuando alguien se descontrola y se enoja con facilidad. Entonces, la palabra de Dios nos aconseja cuál debe ser nuestra conducta. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera. O sea, no pierdas el control. No te angusties, no te desesperes. Deja la ira, dice, y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Excitarse es que con facilidad, rápido, nos llevan a hacer lo que no es correcto. Entonces aquellas cosas nos tratan de manipular a nosotros. Esos problemas tratan de manipularnos a nosotros para que nosotros actuemos indebidamente. Entonces estamos viendo nosotros el poder de las emociones en el cuerpo. Cuando nosotros no tenemos control de nuestras emociones, vamos a cometer locuras. Nuestra vida va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque las emociones son las que nos controlan a nosotros. Y cuando esa emoción nos controla, santo Dios, es como una fuerza que me domina y no me deja ver que hay una solución. No puedo pensar con claridad. No puedo concentrarme. ¿Por qué? Porque me ha descontrolado esta situación o esa situación que esté viviendo. El cuerpo es el reflejo de las emociones y los pensamientos. Entonces, hemos visto el poder que tienen las emociones en el cuerpo, pero también, entonces, por eso vamos a ver, el cuerpo es el reflejo de las emociones y los pensamientos. Lo hemos visto desde el punto de vista físico, ¿verdad? Cuánto afecta en la salud las emociones. Pero hoy lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos capítulo 8, en el versículo 6, dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Esto nos va a ayudar muchísimo a nosotros a aprender en la vida. Dice Romanos capítulo 8, versículo 6, en adelante: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Hay emociones que lo que hacen son alejarme de Dios. Por eso Dios dice, deja la ira, deja el enojo. Y en Efesios capítulo 4, en el versículo 28, usted puede leer ahí en adelante. Ahí nos relata qué cosas debemos de dejar nosotros, que son las que nos alejan de la relación con Dios. Entonces hay emociones que me alejan de tener, no permiten que yo tenga esa linda relación con Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo 6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué me trae la ira? ¿Qué me trae el enojo? No me trae paz. ¿Qué me trae la preocupación? ¿Qué me trae la angustia? No me trae paz. Eso lo que hace es descontrolarme a mí. Entonces hay emociones de la carne, pero hay emociones de lo espiritual que me trae paz a mí. Los frutos del espíritu: el amor, la amabilidad, el respeto, todos esos frutos, o sea, esos buenos, esos valores espirituales me traen bienestar a mi persona. No así cuando yo actúo de la manera incorrecta. ¿Qué me trae la ira? ¿Qué me trae la preocupación? ¿A alguien le ha solucionado los problemas la preocupación? ¿A alguien le ha solucionado los problemas la angustia? No, lo que hace es empeorar las cosas. Pero cuando la paz de Dios está en nosotros, aún en medio de la tormenta, en medio de la situación, porque sabemos que Dios está con nosotros, entonces esa paz interna que hay en nuestras vidas es la que nos va a ayudar a pensar con más claridad, nos va a ayudar a mantenernos estables, nos va a ayudar a no actuar alocadamente, sino actuar con sensatez, actuar sabiamente, en la paz que el Espíritu de Dios da a nosotros. No así cuando usted ve una persona irritada. Cuando usted ve una persona irritada, la ve descontrolada. No así una persona que es airada. Esa persona la va a ver descontrolada a usted. Y aunque usted trate de darle palabras de aliento o quererle ayudar, esa persona no va a dar lugar. ¿Por qué? Por lo que ella está sintiendo en ese momento, la reacción que tuvo ante esa situación. Entonces, qué bueno es que nosotros nos preocupemos para tener control de nuestras emociones y que nosotros podamos luchar en esas situaciones difíciles para tener control de nosotros mismos. Por eso, aprender formas saludables de lidiar con el estrés y los problemas es una parte fundamental, es una parte vital en la vida. Que nosotros podamos trabajar en nosotros, luchar para aprender, porque tenemos que aprender. O sea, si nosotros miramos un descontrol en nosotros, es porque necesitamos aprender y llevarlo a la práctica. Porque a veces tenemos el conocimiento, pero no lo llevamos a la práctica. Yo siempre digo algo. A veces hay personas en el mundo que dicen: yo me sé la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero de nada sirve si no la está viviendo. Lo mismo es cuando alguien sabe, tiene un consejo que le han dado, tiene un conocimiento en su vida y no lo lleva a la práctica, de nada sirve. Entonces, aprender formas saludables de lidiar con el estrés y con los problemas de la vida es de vital importancia para nosotros, es importantísimo. Pero esto nos va a ayudar a nosotros cuando nosotros luchamos, trabajamos en nuestras vidas. Entonces, el cuerpo es el reflejo de las emociones. Hay emociones que me alejan de Dios. Por ejemplo, una persona airada, una persona enojada, una persona violenta, una persona irritada. ¿Qué buena relación va a tener con Dios?
¿Y de dónde viene eso? De la carne. Por eso es que cuando nosotros dominamos nuestra carne, entonces va a haber paz, va a haber felicidad, va a haber contentamiento, va a haber amor, que es uno de los frutos bien importantes del Espíritu Santo. No es que los demás frutos no son importantes, pero es importante el amor. Entonces son frutos del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces cuando en nosotros fluye ese fruto del Espíritu, que es dominio propio o control de nosotros mismos, la vida de nosotros va a ser diferente. ¿Dónde está las preocupaciones, el vivir estresado, el vivir deprimido? ¿Dónde está el problema? El problema es que las personas dan riendas sueltas a esas situaciones. Entonces esos problemas los controlan. ¿Cuántas personas que viven deprimidos? ¿Y qué es lo que le deprime? El pasado. Es que mire, yo pasé esto y esto cuánto me ha afectado. Es que usted no sabe cuánto me golpeó esto y esto es difícil de olvidarlo. Quien se está haciendo daño es usted, viviendo del pasado que no beneficia en nada. Si lo que nosotros debemos de vivir es el presente. Y a veces, vea, muchas personas viven estresadas porque viven preocupadas por el mañana. El vivir preocupado porque el qué voy a hacer mañana, qué me espera mañana, voy a vivir estresado. Entonces nosotros debemos de aprender, y el Señor nos da un consejo a la luz de la palabra. El Señor dijo en Mateo capítulo 6, en el versículo 25 en adelante, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Cuánto se preocupan las personas por el mañana? Ay, ¿qué voy a comer mañana? Ay, que no tengo pisto. Dios sabe que no tengo pisto. Pero las personas se angustian. Ay, que quiero comprar esta ropa y se estresan. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, ni trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Es la falta de fe que nos estresa. Es no confiar en Dios. ¿Cuántas personas que me están viendo que viven estresadas por lo que están viviendo? Y es por eso que es fundamental, es importante aprender a nosotros tener control de nuestras emociones. Dice más adelante: en el versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios sabe lo que yo necesito, pero cuántas personas que están estresadas por el mañana. Ay, mañana me espera un día tan duro, mañana me espera un día tan difícil, yo no sé qué voy a hacer mañana. Entonces debemos de aprender a lidiar con el estrés y los problemas de la vida. Es de vital importancia para nosotros, y Dios nos aconseja a la luz de su palabra. ¿Por qué pasa preocupada la persona, dice Dios, por la comida? ¿Por qué no vamos a Él y le pedimos? No es que tampoco vamos a quedarnos de brazos cruzados. Por el vestido, dice, ¿no es más la vida que el alimento? ¿Qué vale más? La vida, porque no tiene sentido.
el alimento si no hubiese vida. Y no tiene sentido el vestido si no hubiese un cuerpo para vestirlo. Entonces, aprender a lidiar con el estrés y los problemas de la vida es de vital importancia para nosotros, los seres humanos. ¿Cuántas personas que viven preocupadas, angustiadas y se enferman? Pero ¿cuántas personas que tienen dominio sobre sus emociones? Porque hemos visto el poder de las emociones en el cuerpo. Y quiero decirle algo, que es importante que nosotros aprendamos. ¿Cuáles son las emociones o las hormonas de la alegría? Cuando usted da un abrazo fraternal, un abrazo verdaderamente sincero, usted siente algo en su cuerpo, siente una alegría, siente un bienestar. Cuando usted mira a una persona y usted de día no la mira y que usted a esa persona la ama, usted siente algo interno en su vida. Y son las hormonas de la alegría y el bienestar que el cuerpo comienza a segregar cuando nosotros somos felices, cuando nosotros luchamos por tener dominio sobre nuestras emociones. Estas emociones, o sea, estas hormonas que estoy hablando, que son las que segregan alegría, bienestar, o sea, nos sentimos tan felices, nos sentimos tan bien con esta persona. Y es la hormona de la dopamina, serotonina, endorfina y la oxitocina. Entonces el cuerpo comienza a producir esas hormonas que nos hacen sentirnos bien, que nos hacen sentirnos felices. Pero existe la hormona del estrés, que lo que hace es destruir el organismo. Y es el cortisol. El cortisol a nosotros normalmente, como debe estar, nos ayuda. Porque ayuda al organismo para en el control del azúcar en la sangre. El cortisol. Pero cuando las personas son enojadas, viven deprimidas, viven amargadas, entonces el cortisol se eleva. Y entonces ahí donde las personas padecen mucho de enfermedad, no es que no nos vamos a enfermar, no es que el cuerpo no se va a acabar, pero a veces hay personas que por causa de su estado emocional viven mal de salud. ¿Por qué? Porque ellos son personas muy irritables, son personas muy enojadas, airadas, personas amargadas. Entonces el cuerpo lo que está segregando es mucho cortisol. Y entonces eso lo que hace es afectar la salud del cuerpo. El cortisol que esté en la normalidad, le ayuda al cuerpo con el azúcar en la sangre, porque la sangre mantiene glucosa, que es para la fortaleza de nuestro cuerpo. Por eso es que nosotros tenemos esa energía de hacer las cosas. De lo contrario, nosotros estuviéramos todos debilitados, sin ánimo de ponernos de pie, sin fuerzas. Entonces, la sangre mantiene glucosa, que es azúcar en la sangre. Entonces, el cortisol lo que hace es ayudarle al cuerpo a mantener los niveles del azúcar en la sangre. Ahora, cuando las personas, ¿verdad?, el azúcar se eleva, entonces lo que hace el cuerpo es mandarle una alerta al páncreas. Y entonces el páncreas comienza a producir la insulina. Y cuando ya la persona ya no, el páncreas ya no produce la suficiente insulina, es ahí donde se da azúcar en la sangre. Y es ahí donde cuando usted va donde el médico le dice no coma esto, no coma lo otro, no coma lo otro. Porque ya cuando llega a una edad el cuerpo ya no está dando lo que daba antes. Jóvenes sí, Coca-Cola, Pepsi-Cola, todo. Pero cuando ya vienen los años, como se le exigió mucho a ese organismo, es como cuando una máquina, ¿verdad? Una máquina trabaja demasiado y a un momento donde una pieza se va a arruinar. Así sucede en lo físico en nosotros. Entonces viene el cuerpo y cuando ya el azúcar se eleva, entonces viene el cuerpo y entonces manda una señal al cerebro, al páncreas, para que produzca más insulina. Pero cuando el páncreas ya no produce, ya no tiene la capacidad, es como cuando una persona tiene sus años, vamos a poner un ejemplo. Ya no es lo mismo como era joven.
Entonces ya el páncreas ya no tiene la misma capacidad de producir la misma insulina. Entonces ahí donde se dan los niveles altos de azúcar en la sangre, que se llama azúcar en la sangre. Y es ahí donde los médicos dicen, no, miren, no coma esto, no coma esto, no coma esto. Y yo siempre digo, puede comer, pero claro, las cosas a lo exceso, todo es dañino. Todo es dañino. Entonces nosotros estamos viendo cómo las emociones tienen un impacto para bien o para mal en nuestro cuerpo. Hemos visto cuáles son las hormonas de la alegría. Por eso es que usted siente, mire qué perfecto es Dios. Dios es tan perfecto. Estábamos viendo el programa pasado, como cuando usted esté enfermo, de repente le da un dolor de cabeza, usted está yendo con dolor de cabeza. Es un problema de salud. Entonces es una alerta. Usted le duele un hueso, es una alerta. O sea, el dolor es una alerta, que hay un problema. Y cómo Dios es tan perfecto de hacer las cosas. Entonces, miramos nosotros estas hormonas que Dios ha puesto en nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo soy una persona sereno, feliz, lucho para tener control de mis emociones, entonces lo que el cuerpo segrega es la dopamina, serotonina, endorfina y oxitocina. Y entonces me siento bien, entonces siento una paz, siento una tranquilidad. ¿Pero qué? Es por mi forma de proceder, mi actitud. Tengo control, dominio propio de mis emociones. Qué importante entonces que nosotros tengamos dominio de nuestras emociones. Esto es esencial. Normalmente cuando nosotros vamos al hospital, a una clínica, entonces nos miden el nivel de azúcar. Si padece el azúcar, sí, entonces le miden el nivel. Y entonces normalmente la persona le dicen que tiene que andarla a 80 o 130, ¿verdad? Si no ha comido nada. Ahora, si ya comió, después de 2 horas, tiene que andarla a menos de 180, el azúcar, ¿verdad? Entonces, claro que cómo influyen mucho las emociones. Y sabe, a veces cuando usted no duerme bien, y el exceso de cortisol es lo que hace, descontrolarnos en el sueño, o sea, ya preocupaciones, angustias, ya no nos sentimos bien. Entonces todo eso viene a afectar en la salud de la persona. Estamos viendo, el tema se llama victoria sobre las emociones. Y leí aquí en este versículo, en Mateo capítulo 6, versículo 25, dice, ¿por qué os afanáis? Dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Amado pueblo, cuántas situaciones que se dan en la vida, y si nosotros no tenemos control de nosotros mismos, nos vamos a desesperar. Los problemas vienen, y si nosotros no tenemos control de nosotros mismos, nos vamos a angustiar, nos van a poner de correr esa situación, y es capaz hasta la vida nos pueden quitar. ¿Cuántas personas en un enojo? Por eso cuando va la persona donde el médico dice, no se enoje, trate de vivir tranquilamente, o sea, no le dé lugar a los problemas. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar en la salud. Pero si la persona es muy irritable, la persona es muy enojada, la persona solo pasa triste, es lógico que se va a morir.